Bueno, ayer nos encontramos con la noticia de que van a lanzar un plan para que puedan volver a ser monotributistas quienes facturaron por encima del límite. Aquellos que, por ejemplo, de monotributistas pasaban a responsable inscripto antes de manera automática, bueno, ahora hay una iniciativa en el Congreso que se trataría en extraordinarias para que la AFIP plantea estos tipos de beneficios para aquellos que acumulan deuda por extensión de la suspensión y no pasen directamente a dejar de ser monotributistas. Y para ayudarnos a entender este tema, está en línea con nosotros en este momento Daniel Piñeda, contador público. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? El equipo de la FINOR te saluda, un placer. Hola, buen día para todos, ¿qué tal? Muy Hola, bien, Daniel, buen buen día. Daniel, bueno, ayudarnos a desglosar, a entender un poco estas situaciones, estos contextos. Bueno, habitualmente, ¿qué pasa con alguien que, por ejemplo, se pasa con su categoría de monotributo? Bueno, en principio, digamos que el salto es bastante grande, ¿no es cierto? Una persona que está acostumbrada a pagar un único impuesto, que es el impuesto del monotributo, que en eso incluye ganancias, IVA y la parte de aporte jubilatorio, una vez que supera los límites y pasa al régimen general, debe pagar por un lado autónomo, que es una cifra bastante importante, y por otro lado IVA y ganancias, con unas liquidaciones bastante especiales que ya requeriría, ¿no?, de un profesional, claro, para poder afrontar esas liquidaciones, ¿no? Hoy en día por ahí el monotributista en general se autogestiona, ¿no? Entonces, primero en la parte administrativa es un salto, y por otro lado en la parte impositiva también. Claro. Estamos hablando de un 21% de impuesto al valor agregado, un 35% en ganancias de facturación. O sea, es jugar en otra liga, por así decirlo. Claro, claro. Ahora nosotros el 20 de enero deberíamos hacer las recategorizaciones correspondientes, pero estamos a la expectativa del tratamiento de este proyecto de ley, que debería salir antes del 20 para poder, digamos, claro, ver cómo los contadores trabajamos respecto de eso. Daniel, te pongo ahí un alto. Por ejemplo, sí, aquellos que se pasaron en la facturación, que facturaron, se habla de un 25 a un 30% más y por ende sí, debería ser esta recategorización automática que, por ejemplo, los pasaría a responsable inscripto. Sí, en este año en particular, el año pasado, o sea, 2020, por pandemia, se suspendieron las exclusiones, ¿no? Es decir, aquellos monotributistas que debían pasar al régimen general e informaban de tal situación, podía permanecer, digamos, en el monotributo dentro del 25% de exceso, de tope máximo. Entonces, la AFIP en ese caso está, digamos, en el proyecto plantea una transición, ¿no?, ordenada para esas personas. Es decir, los que superan la facturación del límite hasta el 25% pueden permanecer en el régimen simplificado, van a tener que pagar un extra, ¿no es cierto?, de lo que venían pagando, y van a poder permanecer. Aquellos que superan el 25% van a tener que pasar ya al régimen simplificado, siempre y cuando no superen el 50% del tope que establece para las microempresas. Es una tablita que nos establece cuál es el tope para las microempresas. Y en ese caso, esos contribuyentes que pasen al régimen general van a poder computar una parte de sus gastos que ya habían utilizado como crédito fiscal en el IVA y también para ganancias. O sea que, en definitiva, lo que nos pasa hoy a los monotributistas es que todo aquel gasto que realizan prácticamente no les sirve, digamos, para nada. Entonces muchos monotributistas no piden facturas. Claro. Entonces lo que está planteando ahora el organismo es hacer ese procedimiento, ¿no?, de poder tomar una parte de esos gastos para, digamos, que no sea tan abrupto el pago de impuestos al IVA, ¿me entiendes? Me imagino, a ver, Daniel, esta situación en principio puede haber generado malestar, pero ahora con esta prórroga puede generar un alivio, también teniendo en cuenta el contexto económico en el que se vive y lo que le ha tocado atravesar principalmente aquellas pequeñas o microempresas que estaban ahí siempre jugando con el tema de facturación, jugando en el sentido metafórico, ¿no? Sí, yo creo que en realidad el monotributo, vamos a hablar claro, es un problema para
para recaudación, digamos, del organismo. Es decir, el monotributo cuando se creó en el 98 era previsto para 500.000 contribuyentes y hoy son más de 3 millones y medio. O sea que en definitiva necesita una revisión. Una revisión, es decir, bueno, hacer un raleo de quienes deberían estar en el sistema, en el régimen general y quienes permanecer en el régimen simplificado. Y bueno, es bueno que hagan una transición porque la verdad el salto es muy grande y de esa manera la gente puede planificar un poco la parte tributaria, ¿no? Que muchas veces uno se autogestiona y cuando por ahí se manda una macana, la verdad es que suele costar bastante caro. Daniel, ¿alrededor de cuánto es el límite, digamos, que separa el monotributo del régimen general? Bueno, una facturación anual de 1.700.000 para los que realizan servicios y 2.600.000 para los que venden para venta de bienes, ¿cierto? Ahora estamos, por lo que vimos en el proyecto, se va a aumentar las escalas en un 35%, que más o menos lo que coincidiría con lo que ha aumentado los haberes jubilatorios. Bien. Digamos que eso, a partir de que se apruebe la ley, bueno, va a correr esa actualización. Bien. Y uno cuando salta del régimen de monotributo al régimen general, además de lo que hacías mención vos recién en cuanto a los montos que hay que pagar en cuanto a lo que es habitual, digamos, tiene un costo significativo el hecho de el paso, digamos, el traspaso. ¿Pura y exclusivamente eso, el traspaso, o es simplemente una cuestión administrativa y sí, ya a partir de ahí se empieza a pagar ganancias? Es importante el paso, ¿por qué? Porque, digamos, un monotributista normalmente solamente paga ese impuesto integrado todos los meses, más allá de que el monto ese es decir, uno que factura, si yo le tengo que decir a mi cliente, a partir del mes que viene te tengo que cobrar el IVA, bueno, hay clientes que te van a decir, che, bueno, mirá, la verdad que me resulta muy caro, un 21% más tus honorarios, tal cual. Voy a buscar a otra persona que no esté ahora, que no esté, digamos, al límite con el monotributo y que me sirva. Bueno, obviamente no estamos hablando de la calidad del servicio, sino de precio, ¿no? Estamos hablando, entonces, queda claro. Digamos, un 20% significa por ahí perder algún trabajo. Porque es mucho más caro. Pero por otro lado, bueno, ya una persona que pasa al régimen general debe presentar una declaración jurada de ganancias, exteriorizar bienes, bueno, ya es otra complejidad. Entonces, bueno, me parece que todos aquellos que estén en categorías altas del monotributo, que a lo mejor dicen, este año la verdad que no pasé porque lo más probable es que hayan bajado la facturación, pero para lo que se viene, es decir, planificar por ahí este 2021 un traspaso ordenado al 2022, ¿no es cierto? Claro. Eso sería muy importante para una persona porque realmente el salto es bastante importante. Hacer las previsiones correspondientes y con tiempo. Claro, un monotributista promedio a lo mejor dice, bueno, esto la verdad no me afecta, pero el que está en categorías altas, ¿no? Y lo saben bien, bueno, por ahí es un buen momento este 2021 para empezar a proyectar o planificar el traspaso. Y no encontrarse con ninguna sorpresa, digamos, cuando uno pasa, que lo pueda poner en una situación compleja o que no le permita pagar lo que corresponde. Exacto. Por eso es importante, en virtud de porque también hay un tema. Esta ley, obviamente, es un proyecto, una vez que se apruebe, después viene la reglamentación, que eso por ahí los contadores tenemos que explicar a los clientes. Claro. Que a veces las noticias periodísticas varían un poco. Claro, y que siempre la idea es preguntarle al contador de confianza, a un asesor, que no se queden solamente con el título. Claro, porque por ahí el título te dice algo, grandes beneficios, qué sé yo, y cuando entras a ver, sí, bueno, sí, el beneficio para este sí, para este no. Entonces, digamos, a veces nosotros los contadores somos los que tenemos que dar las noticias más duras, mostrar la realidad, mostrar la realidad. Dani, queremos agradecerte por el tiempo, la predisposición y seguramente te estaremos molestando en otra oportunidad para que nos ayudes a comprender este tipo de cuestiones. ¿Cómo nos podemos comunicar con vos? Bueno, mi celular, mi teléfono es 2664-347703 y mi correo electrónico es daniel.estudiocontable@gmail.
Perfecto. Muy bien, muchas Dani, gracias, Daniel. Abrazo grande.